en el que se arregla. Bueno, estamos bien poquitos ahora, ya creo que ya van a comenzar. Bueno, te dan todos muy buenas tardes nuevamente. Esta clase va a ser en modo virtual, como ustedes ya sabían. Lo siento para los que quedan de forma presencial, pero vamos a iniciar a esta hora, ¿verdad? Para tratar la manera de abarcar lo más que se pueda con la unidad número 2, en este caso, del día de hoy. Prácticamente, ahí está. Como recordatorio tenemos lo que anteriormente vimos fue la presentación de la unidad número 2, que fue lo primero que se vio, ¿verdad? Anteriormente, una introducción de la unidad número 2, de qué se va a tratar, qué es lo que a grosso modo vamos a ver durante toda la unidad 2. Y condiciones de algunos departamentos, dice, para que una nueva distribución fue el último tema que se tomó en consideración. Aparte de la tarea, ¿verdad? Que también se explicó para poderla ver de la mejor manera, ¿ok? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Cualquier duda que lleguen a tener, me pueden interrumpir en cualquier momento o pueden levantar la mano que está aquí en Teams, ¿verdad? Para poder, digamos, en cierta manera me quedo callado y los escucho para que me digan qué es lo que tienen como consulta o duda, ¿ok? El tema que tenemos para el día de hoy va a ser los tipos de distribución en planta. Ese va a ser el tema que vamos a abarcar principalmente. Posiblemente lleguemos a un segundo tema que va después de este. Primero que todo, tienen ustedes que saber de que para buscar una distribución en planta idónea en un lugar determinado o en donde nosotros queramos tener, se debe considerar generar condiciones de trabajo. O sea, es una fase o es necesario porque yo no voy a poder construir en un lugar o ubicar mi distribución en planta o el lugar donde yo pienso hacer en un desierto, por ejemplo, a no ser que exista un proyecto de vivienda cerca o existe, digamos, la idea de que se venga a construir viviendas alrededor de esa zona. ¿Ok? Las operaciones se tienen que volver económicas en cierta manera, o sea, el dinero siempre tiene mucho que ver con la parte de distribución en planta. No puedo cambiar de posición alguna área en específico si no me va a inferir en un tema económico. La seguridad y bienestar para los colaboradores es fundamental también, ¿verdad? Desde el principio que se va generando la construcción del lugar o la planta que se va a generar hasta ya la utilización del mismo y cómo va a ir, digamos, de cierta manera siendo utilizada en el tiempo por medio de diferentes actividades o procesos que se van a generar en esa área, en esa distribución. ¿Qué es lo que se busca? Todo lo que anteriormente les mencioné. Bueno, cumplir con objetivos, ¿verdad? Es lo número uno. ¿Cuáles objetivos? Me van a preguntar ustedes. Integración total de los procesos, minimización de distancia de recorrido, utilización del bienestar para el trabajador y la flexibilidad. Refiriéndolo a flexibilidad sería tanto en distancia, tanto en comodidad para la persona que se va a encontrar. Si tengo alguna dificultad, qué puedo generar o realizar en la planta de distribución para mí o para la persona que necesita o que tenga esa dificultad de modo general. Ok, para que tengamos nosotros una idea un poquito más clara, digamos, de lo que es de importancia la parte de distribución en planta, le voy a presentar a continuación ciertas imágenes que tienen mucho que ver con la distribución de espacios en cierto tipo de organizaciones. O sea, puede ser a nivel industrial, a nivel organizacional administrativo, en una cocina cualquiera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que vayamos notando qué aspectos son los que buscaríamos, de cierta manera, en cualquier organización. Nosotros sabemos de que muchas veces las empresas, y como anteriormente habíamos hablado, cuando ya están creadas, cuando ya están posicionadas, ya tienen su infraestructura en su lugar, muchas veces se acomodan al nivel de que nosotros nos sentamos a la par de un basurero, por ejemplo. O sea, literalmente una montaña de basura a un lado, yo que tengo mi computadora, aquí tengo mi silla, aquí me dijeron que me venía a sentar, ya pasaron más de un año y sigo en el mismo lugar. Entonces ya se vuelve algo como tradicional, ya se vuelve algo como normal para nosotros, pero no lo es, ¿verdad? Es ahí donde, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo funge como una entidad que verifica que esas condiciones no sean deplorables para la persona que va a laborar en las áreas. Eso tienen que tener muy claro. Aunque se oiga como un comercial por fallido, pero no, realmente si nosotros si nos involucramos y podemos en cierta manera denunciar ese tipo de actos, se hacen y se hace la evaluación. Ahora bien, en esta lámina que ustedes ven en pantalla,
dice áreas de oficina, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes en estas áreas en común o qué le llama la atención con las áreas de oficina que están mostrándose en este momento? ¿Qué le llamaría la atención a ustedes? ¿Comentarios? ¿Qué ven? ¿Qué observan? ¿Qué ven? ¿Hola? Quizás, buenas tardes. Yo Buenas las veo tardes. ordenadas. Ah, ordenado, ok. Hola, Karen. Dale. Hola, buenas tardes. Quizás observo que está, no hay, ¿cómo se llama? Divisiones y Sí. están, como decía la compañera, ordenados y cerca de todos los involucrados, me imagino, ese es un departamento y accesible, ¿verdad? Los Ok. materiales y los insumos que usan todos. Excelente, excelente. ¿Qué más observan? ¿Qué dicen los demás? Ya dijeron ordenado, distribuido. ¿Qué ven? ¿Qué más les llama la atención de lo que están viendo en pantalla? Quizás ingeniero, la armonía de los Hola, colores, quizás los colores se miran colores. bien Ok, ok. armónicos, no sé, da gusto trabajar ahí solo ver la oficina. Excelente. Está bien, ¿no? Ergonomía. Ergonomía. Se supone que todos esos asientos están bien suavecitos, ¿verdad? Está bien, no, no Sí. están duros como los pupitres de la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más observan? No, pues sí. ¿Qué más observan? Observo que el personal se está tomando un tiempo para estirarse. Ah, ok. Esa es parte, digamos, de la salud organizacional, ¿verdad? Levantarnos, hacer ejercicios de estiramiento, ¿verdad? ¿Me permite mi espacio hacer esa actividad? ¿Sí o no? Según esta imagen. Sí. Exactamente. O sea, me permite, ¿verdad? Donde yo me encuentro, no estoy todo apretado. Miren, yo, por ejemplo, yo llegué a un lugar en donde el área de documentación para guardar todos los expedientes y todo eso era ¿cómo les puedo decir? Una repisa, ¿verdad? Y aquí estaba la persona a este lado, ¿ok? Entonces, en cierto momento en el día, la parte de arriba de la repisa, los cuadernos, libros, lo que sea, se estaban poniendo inclinados. Le cayeron en la cabeza a la persona. Y saben lo interesante, que lo más preocupante que fue para esa situación, que cuando cayeron los libros, imagínense que fuera este que tengo aquí, cayó el libro, grandote, cayó en la cabeza de la persona, el libro cayó en la computadora y la primera pregunta que dijo el encargado de la zona, y la computadora está bien, dijo. Esa fue la primera palabra. Entonces, bien raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede entre este tipo de cosas, verdad? Primeramente, cuando nosotros estamos en un espacio en donde nos sentimos bastante tranquilos, apacible, organizado, ordenado, es bien difícil que nosotros digamos, nos inclinemos a buscar, en cierta manera, otro lugar en donde queremos ir a trabajar. Ya mucha gente por el espacio del trabajo no quieren trabajar en ese lugar. Ya, y eso hablando de oficina. Veamos lo siguiente, miren esto, bodega, ¿ok? Área de almacenamiento o bodega. Supóngase que ustedes están en ese lugar. Vuelvo a preguntar, ¿qué observan? ¿Qué están viendo? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le gusta o qué no le gusta? ¿Ya? ¿O qué mejorarían? Incluso puedo mencionarlo, que prácticamente ustedes son ya ingenieros, pues. Entonces, ¿cómo ustedes toman en consideración lo que ven para poder realizar alguna mejora con esta parte? Ajá, Leslie, dinos. Por ejemplo, yo en esa bodega veo bien ordenado, no hay tarimas entre los pasillos, no veo cosas tiradas al piso, y veo que todas tienen tarima, que es como un, ay, no sé, Ajá. se me fue la palabra. Ok, no, pues está muy buena observación, excelente. Aura, dinos. Gracias, sí, un poco también lo que decía la compañera, no veo ninguna obstrucción en los pasillos, veo una nomenclatura, veo el equipo de seguridad aún para las personas que están Ajá. ahí, a pesar de que probablemente estén moviendo cargas pequeñas, sin embargo, está portando casco y otros elementos.
También excelente. veo el equipo adecuado para trasladar ya lo que fuese como más pesado, ¿verdad? Si no veo mal por ahí, hay como un montacargas, están Sí, digamos, los soportes, ¿verdad? Que guardan como, que almacenan, digamos, como las cosas que están ahí. excelente. Así es, en efecto. Karen, Eh, también retroalimentando lo que decía la compañera, también el equipo que usa las personas que se mueven en la bodega creo que es importante también. Yo quizás lo que le pondría cuidado es el estante donde están todas esas cajas, ok, porque siento que el espacio es pequeño y no hay nada que sostenga las cajas de arriba, entonces siempre eh, puede pasar algún accidente, un terremoto, o sea, cualquier sismo, ¿verdad? Entonces excelente. considero que quizás mejoraría eso y el espacio de ahí, ¿verdad? Porque cualquier eh, terremoto, pues las personas siento que no hay ahí como una Ujú, salida adecuada. ok, Y por lo demás, el equipo, en las demás áreas, el equipo adecuado, el montacarga, solamente. ok. Gracias, Karen. Ahora, ¿qué tal? Dinos. Sí, se me escapaba que yo alcanzo a ver que atrás de las cajas que acaba de mencionar la compañera se ve como una estación de trabajo o veo una silla y algo por el ¿Algo estilo. así? Sí, Si sí, sí, así sí. fuese, definitivamente, con lo que ella mencionaba, sería inaudito que esté alguien ahí esquinado y pues en la posición, el espacio reducido, más los riesgos que ella mencionó. Excelente. Muy bien dicho. Ok. ¿Iba a decir algo, Karen? No, no, hasta ahí está mi Ok, comentario. perfecto. Excelente. Bueno, Bueno, como han dicho ustedes, en efecto, dentro de una bodega como la que se está viendo en pantalla, hay una diversidad de situaciones que pueden llegar a ocurrir. Acuérdense que la vez pasada que estuvimos en reunión, hablábamos sobre lo que es la importancia de la seguridad y salud ocupacional dentro de las organizaciones. Cómo estas tienen que, de cierta manera, a pesar de que es un tema adicional, no es distribución en planta, obviamente, pero parece ser necesaria que la tengamos en cuenta, ¿verdad? Y que sea considerada para poder, digamos, tomar decisiones sobre el movimiento, distancia, ubicación de ciertas cosas, ¿verdad? Ya bien decían las compañeras, en el caso de las cajas, la ubicación de ellas, vea que se encuentre en un lugar en donde no vayan a lastimar a nadie en caso de un temblor, mucho más en nuestro país, que ustedes bien saben de que aquí temblores puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces hay que tener esos puntos muy, muy pendientes. Veamos las siguientes imágenes. Fíjense bien. Este es el área de producción, ¿ok? ¿Qué vemos en el área de producción? ¿Qué opinan ustedes de esa área de producción? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Mm? ¿Qué ven? Sermon. Dale, Karen. eh, yo creo que el área soñada para los que algún día, si tenemos la oportunidad de trabajar en una planta así, ¿verdad? Siento que está organizada el espacio, eh, las señalizaciones que son importantes, el equipo de protección que debemos usar si estamos dentro de ahí, nosotros y los que están en la área. Eh, bueno, desde mi punto de vista, es casi perfecto como debería de ser realmente una planta de producción, ¿verdad? El ideal, ¿verdad? El soñado. Ajá, el Sí, soñado es. sí. Lamentablemente no todas son así, lamentablemente, ¿verdad? Va a No, depender mucho la el mayoría. tipo. Se toma en consideración los años de trabajo de la dicha planta y el tipo de producto que ésta maneja, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una planta que produce sartenes a una planta que produce atunes o comida, ¿verdad? Enlatada, por ejemplo. ¿Verdad? Son dos mundos bien diferentes. Entonces, hay que tomar eso en consideración con respecto a esa parte. La importancia aquí, ¿cuál es? Nosotros de modo visual estamos inspeccionando, estamos evaluando. Hay una revisión constante actualmente por medio de nosotros para poder determinar si lo que se está observando, si lo que se está viendo es bueno,
¿verdad? Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, en que no me vaya a involucrar en un accidente, bueno, en que sea un área completamente limpia, en donde, digamos, esté toda la zona bastante, no voy a decir ordenado, sino más que todo que no haya algo que me obstruya el camino donde yo tendría que pasar. Entonces, eso es muy, 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 muy importante, ¿ok? Para esta parte. En el área de servicios auxiliares es bastante similar, ¿verdad? Aquí donde están las calderas, las plantas eléctricas, suministros de aire acondicionado y chile. Acá hay algo bien interesante. Si se fijan, hay internas, ¿verdad? Esta es interna, esta es interna, esta es interna y esta que es externa. O sea, no hay un techo en este tipo de distribución, ¿verdad? O sea, lo que quiero entender ahorita con este punto que es, dentro de la distribución en planta, yo tengo que tomar en consideración aquellos aditamentos, aquellos equipos que van a estar en la intemperie y los que están dentro, obviamente, de mi área de trabajo. Nosotros por lo general estamos bien enfocados a lo que está dentro de la planta por donde pasa un montón de gente. Que eso es como nuestro día a día. ¿Qué pasa con el lado donde no está no está tapado, está techado el lugar o no lo está? Hay más inclemencia del clima, hay sol, lluvia, polvo, mucho más que estando adentro. ¿Ya? Y eso hay que considerar también como algo importante. O sea, yo puedo tener equipo exterior, perdón, equipo que se encuentre en la parte exterior de una empresa, pero siempre tengo que manejar cierto nivel de cuidado de dichos equipos. Y si mi distribución en planta me ayuda a lograr eso, tengo que ocuparlo. O sea, si dentro de mi distribución en planta yo digo, hey, aquí tengo un área techada, ¿verdad? Entonces voy a ubicar ahí algún tipo de equipo que necesariamente tiene que estar en el exterior, posiblemente por tema de temperatura, por tema de algún aditamento o es una ubicación estratégica, pero tengo que buscar también cómo cuidarle. Le voy a decir como un ejemplo así general que no está acá. Hay empresas que anteriormente manejaban los cilindros gigantes de combustible de forma subterránea. ¿Okay? Entonces, dentro de mi distribución, yo ubicaba el sector donde yo iba a hacer un hoyo, por decirlo así bien vulgar, metía el tanque de combustible para mis máquinas, para mis vehículos, lo sumergía, lo tenía ahí adentro, y ya con eso yo, bajo el concepto de seguridad salud ocupacional, yo cumplía con el hecho de resguardar ese equipo y tenerlo de tal manera protegido para que no vaya a haber ningún problema. Pero, aquí viene un gran pero, durante, bueno, ya casi para el año 2000, ya déjeme ver, 2002, 2012, sí, por ahí más o menos, 2013, 15, no, 2000, mejor pongámoslo. De los años 2000 comenzaron a evaluar de que el tener ese tipo de tanque de modo subterráneo no era idóneo, o sea, se tenían más complicaciones, había mayores riesgos por el tema de los gases, por el tema de la combustión, el que un temblor aplastara el tanque, o sea, hubieron tantas cosas que ahora en día se toma en consideración que los tanques de combustible queden en la parte exterior, pero hay condiciones. En la condición está que tengo que abarcar el área y bordearlo, por ejemplo, con un muro pequeño alrededor del tanque. O sea, el tanque siempre lo voy a poder ver, pero tengo un muro que es de, pongámosle, medio metro. Dentro del muro hay líquido, hay agua. ¿Ya? O sea, está bañado en agua ese tanque, por decirlo así. Y hay, aparte de la señalización, hay indicaciones directas al operario o a la gente que está trabajando cerca para que no llegue a estar ahí. Entonces, ese tipo de cosas son condiciones que también se toman en cuenta la distribución en planta. Por ejemplo, la ubicación de mis transformadores, ¿dónde los voy a ubicar? ¿Va a estar cerca de un área de cocina? ¿Van a estar cerca de donde están trabajando toda la gente? ¿Va en medio de la planta de producción? Imagínense. O sea, no, ¿verdad? Por eso se sacan los cableados y quedan afuera, ¿verdad? Principalmente en la parte exterior hay un pequeño nicho que se deja para poder colocar ese tipo de equipos. Esas son condiciones. Lo que estamos viendo en este momento son aspectos generales que nosotros, como yo no los puedo llevar a la planta de producción, a una empresa,
necesito que ustedes tengan como el concepto de lo que estamos hablando, el entendimiento, digamos así, tomando de referencia esas fotografías, sin dejar a un lado varias áreas importantes, como estamos viendo acá, el área de baños o área de aseo. Va a depender mucho, vuelvo a mencionar, el tipo de organización en la cual nosotros estamos hablando. Por ejemplo, vuelvo a mencionar, no es lo mismo una planta que esté produciendo jabones, lejía, a una planta de alimentos. Por ejemplo, ¿verdad? En donde tengo que tomar en consideración espacios, tamaño, ubicación de los baños, ¿verdad? Hacia cuál es la distancia idónea. Por ejemplo, si yo hago productos de alimentos para, pongámosle lo que les mencionaba, embutido, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia recomendada para ubicar un baño? ¿Verdad? ¿Cuánto a distancia tiene que estar para no contaminar? ¿Verdad? Tiene que encontrarse el baño antes del área de lavado, antes de donde me lavo las botas y me lavo las manitas, ¿verdad? Antes de entrar a la planta de producción, ¿verdad? Tiene que estar en esa parte o en dónde, ¿verdad? O afuera. Va a depender el grado, ¿verdad? O incluso muchas veces es por temas, por ejemplo, la normativa ISO, ¿verdad? O hay algunas normativas, por ejemplo, la 22.000, la 45.000, que es de seguridad salud ocupacional, que nos dan ciertas pautas o pensamientos o análisis para ubicar, ¿verdad? Mi área de producción en algún lugar o ese tipo de baños en algún lugar determinado. Igual los lockers, ¿verdad? No en cualquier lugar se va a ubicar, sino que hay un lugar determinado. Mantenimiento, ¿verdad? Que estamos hablando del personal de mantenimiento, ¿verdad? La parte de la ubicación de la maquinaria, qué es lo que tengo que tener como claridad sobre la distribución, en dónde están los paneles, por ejemplo, de electricidad principales, ¿verdad? Los tomacorrientes, dónde están ubicados, ¿verdad? Están, bueno, por ejemplo, yo vi unos que estaban bastante abajo, cerca del suelo, en un área donde se ocupaba agua, como no tienen idea, ¿verdad? Pero de ahí me comentaban de que el lugar primeramente está como sobreprotegido, ¿verdad? Hola, Laura, dale, dinos. Solo ahí quizá como una consulta, vea, porque las distribuciones tal cual así efectivamente se ven idóneas, perfectas. Hace poco tuve la oportunidad de visitar, digamos, la planta de un restaurante, pero por las modificaciones que va teniendo en el camino, la expansión, que son factores que hemos visto antes, tienen una sola ensalada con altos índices de peligrosidad, vea. Entonces, se le hacía la sugerencia de ciertas cosas, pero luego también se analiza que a cierto punto tampoco es que puedan, por ejemplo, levantar una edificación en 2 días, vea, o sea, o redistribuir la maquinaria, porque luego pues van a tener que equilibrar entre continuar produciendo aún con esas condiciones de riesgo o parar. Entonces, también son factores que habría que ver cómo se pueden manejar de la mejor manera, vean. Exactamente, muy buen comentario. Te digo en este caso, en efecto, cuando uno deja, o si tú sos una auditora, imagínate, una auditoría gubernamental o depende de lo que tú estás trabajando, tú puedes tener observaciones que se vuelven exactamente condiciones. O sea, las observaciones son, mire, el espacio no es lo suficiente para que pase el cocinero, se va a quemar, por ejemplo. Okay, de la cocina, ¿verdad? Hay una pared a un lado, entonces el cocinero es gordito, va a tener problemas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Tú dejas la indicación, tú decís, se aconseja reubicar o quitar la pared o modificar o ampliar el espacio para que la persona pueda entrar. O sea, es una redistribución, estamos hablando ahí. Entonces, si viene la persona en un tiempo prudencial, no tiene que ser un año, ¿me entendés? No tiene que ser 6 meses, tiene que ser lo más pronto posible. Ahora bien, tú le dijiste, mire, pero ¿qué tal si no tiene las condiciones? Va a tener que, la remodelación implica cerrar un mes en el establecimiento, ¿verdad? Y la gente no puede estar sin trabajar un mes. ¿Qué se hace? Ok, sí se hace como acondicionamientos al lugar. O sea, cosas que me sirvan para poder seguir trabajando sin tener muy grande el problema. Alguien me dijo una vez, con ese ejemplo que te acabo de comentar, me dijo, mire, entonces hagamos una cosa, que contraten a un chef menos gordito, ¿ya? Y se va a oír chistoso, tonto, pero esa fue la solución. Entonces echaron al gordito.
no es que lo echaron, lo reubicaron en otro lugar, ¿verdad? En donde tenía más espacio, ¿verdad? Con el estómago, etcétera, etcétera, para que pudiera pasar de un lugar para otro. Entonces, ¿qué se logró con eso? Igual manera, se evaluó a la persona delgada, el espacio que te tiene entre la cocina y el estómago, digamos así, la reubicación de la cocina, ¿cómo se llama este? El radio de calor, ¿verdad? Que emana la cocina, hasta dónde llegaba, ¿verdad? Y si me podía llegar a quemar o no, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que se evalúan dentro de un proceso como este y se toma en consideración y, bueno, en el tema de auditoría se pone fecha y hora, día y todo lo que nosotros quisimos de cuándo se dio el aviso para la expectativa en lo más pronto posible. Ahora bien, nosotros podemos hacer auditorías cada 6 meses. Por ejemplo, el gobierno, por lo menos en temas así, deja nota y bueno, hoy que hay tanto TikTok y hay cámaras y todo esto, entonces muchas veces, bueno, no sé si ustedes se recuerdan de un caso, creo que fue el año pasado, de una señorita que había un tanque de gas que era de una cocina, entonces entiendo que explotó, ¿verdad? Hubo un accidente y explotó, la muchacha quedó quemada y murió. Eso no sé si fue en San Vicente, no me acuerdo muy bien, pero el punto es de que lo que se fue a observar a nivel, digamos, a nivel de gobierno, para decirlo bien claro, es qué observaciones o qué no observaciones o si llegaron o no llegaron a auditar ese negocio. Para el tiempo que tenía el negocio activo, sí fue auditado. ¿Ok? Sí fue auditado y sí se entiende de que sí se dejó una nota diciendo, mire, corrija eso, es peligroso, o reubíquelo o busque un lugar más idóneo. Pero lamentablemente no ocurrió eso. O sea, no existía esa nota. El lugar se inspeccionó, siguió trabajando normal, o sea, no se vio mayor cosa y no se esperaba que hubiera una explosión. Lamentablemente hoy es tarde, vaya, ya pasó el accidente y todo, pero a lo que quiero llegar con el tema de espacio, de seguridad dentro de la planta de producción o donde sea, es muy importante cuando si alguno de ustedes llega a estar implicado en el tema de auditoría. Una vez dice que el auditor es muy socado, ¿verdad? Muy regañón, es mala onda, ¿va? Nos van a despedir por culpa del que llegó a auditar, pero no ven la inmensidad y la complejidad que se tiene si el auditor dice, no, todo está ok y firma. Ahí me queda amonestada la persona, que sería yo, digamos, yo soy el auditor, me despidieran en un dado caso, ¿verdad? O me mandan para otro lugar, no sé, por incumplimiento de las actividades que me correspondería como auditor de la zona que estoy evaluando. Y hablando sobre seguridad y salud ocupacional, hablando sobre Ministerio de Trabajo, hablando sobre el aspecto, digamos, general de todos esos puntos, y no directamente distribución en planta, porque nosotros como, digamos que como encargados de una planta de producción, y eso te lo voy a decir como un ejemplo, chicos. El día de mañana, alguno de ustedes llegue a estar como jefe de una planta de producción, se siente uno bien sabroso, ¿verdad? No, hombre, aquí yo tengo 1000 personas a mi cargo, ¿verdad? 8 supervisores que yo los voy a mandar, ¿no? Súper bonito, súper bonito. Yo sé que más de algunos están en ese, incluso ya hasta ahorita, sí. Pero no solo se queden a ese nivel, deben de escarbar, deben de interactuar con la planta y sí o sí hay que ir a caminar dentro de ella, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana, por lo menos cada 15 días, por ser lo más así austero, ¿verdad? En el camino, con el fin de evaluar y de ahí cosas que ustedes digan, hey, eso está malo, eso está malo, eso está malo. Hablar con el supervisor, hablar con el jefe del área donde fueron a evaluar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tome en consideración los puntos que ustedes están mencionando. Ahora bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Ustedes hacen lo que les acabo de decir. Ya le dijeron al personal que lo que tienen que hacer, ¿ok? Pasó 2 años, fíjense bien. Y todas las observaciones que ustedes hicieron, no se hizo nada. Absolutamente nada, en 2 años. De repente hay un accidente. Hay un accidente.
Y casualmente ese accidente tiene que ver con un área en donde ustedes evaluaron y le dijeron al supervisor, mira, tened cuidado con el piso, tened cuidado con esos cables, tened cuidado con esa repisa, bla, 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 bla. Todo ese montón de situaciones, ¿ok? ¿Y qué hizo el supervisor? Nada. No hubo absolutamente nada. ¿A quién amonestaron en una situación en donde, por no sé qué motivo, quedó electrocutada una persona en ese lugar, en donde el gerente se fijó, le dijo al supervisor, pero el supervisor no hizo absolutamente nada? ¿Okay? Pasaron 2 años, les dije ya. Acuérdense que el director o el gerente de planta, ¿verdad? Él pasa pensando en cómo mejorar o cómo ver la manera de optimizar los procesos. No tanto de andar haciendo el trabajo a los demás, ¿verdad? Al supervisor, al dueño del proceso, o sea, hay nada que ver. ¿Qué pasó en la situación que le acabo de contar? Que electrocutó a una persona, ¿a quién creen que metieron preso? Al señor que era el gerente de la planta. Y los demás no dinero. Todavía es una colita, acuérdense. ¿Okay? Viene entonces el primero golpeado fue el gerente. O sea, primeramente porque pasaban 2 años e independientemente en el año 1, allá en sus inicios, él dio un comentario, pero no dejó ni por escrito de remate, ¿verdad? No dejó alguna pauta que dijera una muestra de remate, entonces esto fue un chambre. O sea, todo lo que queda por escrito es mentira, ¿verdad? Tiene que haber un correo. Hoy en día está el famoso WhatsApp, pero ustedes saben de que a nivel legal yo no puedo presentar un WhatsApp en una corte. Ustedes deben de saber eso. Peor sin el permiso de la segunda persona que está en la conversación o en la persona que está en la conversación. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. No se confíen. Entonces de ahí uno viene y dice, no, voy a mandar un correo por escrito, voy a mandar ok, que quede todo por escrito. ¿Qué significa por escrito? La huella digital de un correo es bien diferente, ¿me entienden? O sea, a un documento. ¿En qué sentido? El hecho que imagínense que de mañana casualmente la computadora donde yo tenía, si yo fuera el gerente de la planta, donde yo tenía el correo, donde yo le mandé al supervisor diciendo que arreglara eso, que nunca lo hizo, se arruinara casualmente en los días en que pasó, o se perdía la computadora, se vuelve más complejo, ¿me entienden? Entonces son situaciones que no me quedan tan lejos, que abarcan de una manera u otra a todos los contextos que se tienen que ver con la distribución en planta, en el sentido de que todo lo que yo plantee o defina dentro de mi distribución en planta tiene que quedar claro por escrito qué aspectos son los que se deben de mejorar o mantener incluso. Y eso se tiene que evaluar año tras año. ¿Ya? Ingeniero, pero fíjate que en la realidad no pasa eso. Exactamente, no pasa eso. Es el consejo que yo estoy dando. O sea, a mí me pregunta el ingeniero cada cuánto. Tienen que hacerlo si es posible cada 6 meses. Hay empresas, por ejemplo, las que hacen o las que tienen de gas propano, no se pueden dar el lujo de tener fisuras, de tener dobleces por un temblor, por un sismo, ¿me entienden? No se pueden. Entonces, está prohibidísimo. Entonces, no me puedo dar el lujo de, se dobló. Bueno, después lo vamos a arreglar. ¿No? En el mismo momento que se identificó, se detectó, se tiene que arreglar. Y conste, ese reporte suma en ese caso para revisar toda la planta. Y hay muchas personas que pasan la mano en toda la... O sea, imagínense cómo queda esa mano, cómo es de sucia o lo que sea, no importa, pero la pasan tocando para registrar de forma táctil, que hay muchos métodos, obviamente hay tecnología, que me permite identificar rápidamente dónde hay una fisura en un tema como el gas. ¿Va? Pero a lo que quiero llegar con este punto es que se vuelve uno hasta delicado, ¿verdad? Con los procesos de mejora dentro de la organización, no se diga en la parte de distribución en planta, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ok? Se los cuento así general, ¿verdad? Porque no sabemos el día de mañana dónde se van a encontrar ustedes laborando, ¿verdad? Como estos señores que están aquí. Hay tratamiento de disposición de desechos contaminantes. Quiero tratar de recordarme. Mire, con eso de la pandemia yo olvidé varias cosas, mejor digo, en el sentido de tiempo. O sea, porque la pandemia nos quitó
4 años, digamos, entonces siento que esos años no los viví, pero digamos que si es así, 4, 8, 10 años. Hace 10 años atrás de esta fecha, eh, estuvimos con unos compañeros en una auditoría en un hospital. Por eso quiero mencionar eso con este tema, ¿ok? El hospital obviamente lo que puede haber son desechos contaminantes. No hay nada que sea de radiación, ¿me entienden? En lo lógico, va para el personal normal. Pero nosotros fuimos a una auditoría con un compañero. Él me pidió que la acompañara, simplemente como acompañante. Él no era ingeniero, conste, solo era un operario, ¿verdad? Tenía conocimiento un poquito de esa parte, pero me invitó, me dijo, Leo, vamos, me dijo. "Ok, no les voy a decir el hospital porque fue hace un montón, ya tranquilos. Lo que quiero que escuchen es lo siguiente. El área donde nosotros íbamos a entrar era bien parecida a la parte de arriba, esta de aquí, así, ¿ok? Así. Cuando nosotros íbamos a entrar, nos detiene una persona que era como el encargado de la zona. Nosotros íbamos sin ese tipo de vestimenta, ¿me entiendes? O sea, íbamos con camisa y pantalón normal, o sea, deténganse. Ah, sí. No, nosotros vamos para esta zona a inspeccionar, a revisar. Ah, no hay problema, pero tienen que ir cubierto con un equipo de protección, tienen que llevar casco, tapaboca, etcétera. Ok, nosotros así, vienen, bueno, ¿y por qué va? Ah, son órdenes de superiores. Ok, no hay ningún problema, vamos a cumplir las órdenes, pues si no, no vamos a entrar. Entonces nos vestimos con mi compañero, ¿verdad? Vestimos, pusimos casi como lo ven ellos ahí, por ahí más o menos, ¿ok? Incluso, bueno, nos pusimos unas botas de hule, ¿verdad? Fueron las que nos dieron en ese momento. ¿Ok? Y el trajecito, ese blanco que ven ahí, era bien grueso. Parecía jeans, pero en lo grueso, pero era blanco, era claro. Qué raro, va bien grueso. O sea, bien protegido. Yo bien feliz ahí. Y entramos con mi compañero. No vimos nada raro, nada raro. Cuando fuimos al fondo, ¿verdad? Llegamos al fondo del lugar, comenzamos a tomar muestras de lo que había, ¿verdad? Uno rapa con una, ¿cómo se llama? Un escarpelo, que es bien finito, raspa el suelo, toma muestras para llevar al laboratorio, y que es cómo se encontraba la zona, parece que es un hospital, y todo un tema de inspección para verificar cómo se encontraban las áreas donde se depositaban ese tipo digamos, desechos. Y de un momento a otro, yo me agaché incluso, yo me agaché con mi compañero para recoger y sentimos como, ahorita no me ven, ¿verdad? Pero digamos que esta es la piel de mi pierna, digamos, y sentimos algo como esto, así, pero ahí había luz, ahí como ven ustedes se ve hasta clarito, se ve oscurito, ahí había más luz todavía, pero sentimos algo como esto en la parte de abajo. Y nosotros teníamos guantes, consta, de esos, unos guantes que tienen una capa de aquí dura, ¿ok? En la palma. Nosotros sentimos así y se me quedó viendo mi compañero. ¿Va? Nos preocupamos por la zona donde estaba. Y lamentablemente, chicos, cuando vamos viendo, eran una bolsa plástica, transparente, como donde meten medicamentos, por ejemplo. Y dentro habían un montón de inyecciones. ¿Ya? Un montón de inyecciones. Así va como, ¿y esto cómo es que lo vienen a meter así? ¿Me entienden? Literalmente en el suelo, ahí abajo. O sea, si no hubiéramos entrado, chicos, con todo lo que con el equipo que les estoy comentando, pinchazo seguro. O sea, ¿y a qué iban entonces? Si ellos no estaban seguros que iban, tranquila, a tomar muestra íbamos. Nuestro trabajo simplemente era llegar, agarrar el carpelo, teníamos una tapadita así, raspar el suelo, meter con el escarpelo en esas piececitas y irnos. Pero sí fuimos a reclamar. ¿Ya? Y dejamos en el reporte de la inspección que se encontraron 2 bolsas con jeringas puestas sin tapón.
de ahorita que me acuerdo hasta me siento enojado, ay, perdón, pero sí me acuerdo que sí, no, nosotros nos quedamos como, hey, sí, somos nosotros, ¿verdad? Pero también hasta ustedes les pueden haber afectado, o sea, esa situación. Entonces, sabiendo eso, porque no, la persona que viene a dejar ese tipo de producto acá debe de ordenar y ubicar o reubicar las cosas donde debe estar. Por ejemplo, ese tipo de cosas no se condicionan ahí. Primeramente, ustedes para que sepan, las jeringas utilizadas se mandan a radiar, o sea, se quema con radiación las puntas y luego se destruyen, ¿me entienden? Con fuego, con... Entonces, el que eso esté ahí, completamente erróneo. Pero entonces, y ahí fue donde nosotros descubrimos, también más adelante, un año después, por qué motivo nos hicieron que nosotros ocupáramos el traje. Acuérdense que no había nada que dijera ocupe el área habitamiento especial, nada, sino que el responsable para entrarme nos dijo que nos pusiéramos eso. Era porque unos días antes, o un mes antes, unos días antes, alguien se fue a pinchar, chicos. Ahí. Nosotros anduvimos buscando si daban quién era la persona. Nunca logramos identificar quién fue. O sea, no supimos. No hay un reporte, no hay algo, pero como le digo, eso fue al final como algo que nos comentaron, ¿verdad? Ni puedo decir quién fue, ¿verdad? Pero ahí viene la raíz de por qué ahora ocupamos esas cosas, pero por eso en muchas empresas donde se utiliza ese tipo de aditamento, no solo es de utilizarlo, tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que estar algo por escrito, ¿verdad? Área de áreas de contaminantes, desechos radiactivos, o sea, a ese nivel se tiene que llegar. Con el tema de entendimiento, no solamente de esperar que la gente entre y sepa, no. O que tenga un vigilante, imagine que se fue al baño el muchacho, el vigilante en ese momento, vaya, se fue. Y entramos nosotros campantes, como para nosotros no es un área peligrosa, no había algo que me indicara eso. Y nos pasaba esa situación. O sea, vayan a hacer ese sentido. ¿Okay? Y solo se lo cuento en ese sentido. Yo sé que no todos nos puede llegar a pasar eso, pero mejor prevenir que lamentar. Mejor que quede como una historia que les conté aquí, mejor a que digan, viera, ¿qué me pasó? Si me hubieran dicho. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? En la zona donde nosotros nos encontremos y que tiene que ver eso con distribución en plantas. Tiene mucho que ver. La distribución en planta también tiene mucho que ver con la ubicación de ciertas zonas especiales y, ¿cómo les digo esto? La nomenclatura, el nombre, el título que le voy a colocar al área en mi mapa, ¿okay? En mi distribución, en mi layout. Área de desechos contaminantes, ¿verdad? Utilización de aditamentos especiales para entrar, por ejemplo. O sea, tiene que estar todo bien claro en ese sentido. Muchas veces la distribución en planta o los layout no lo ponen, ya, sino que nos van dando cuenta en el camino. Pero es importante que desde ahorita ustedes ya vayan sabiendo esto que está sucediendo. ¿Ok? Vámonos ahora a un layout de restaurante. Ingeniero, pero yo soy industrial. Mis estimados, vieran cuánto gerente de ingeniería industrial está en el área de Wendy's, Biggs, McDonald's. ¿Me entienden? O sea, nosotros cabemos donde nos piden. O sea, si hay chance, démosle, ¿verdad? Entonces, la ubicación de mesas, el espacio entre ellas cuando estén utilizándose, porque hay una que es cuando no se está utilizando y cuando se utiliza, cuando se abren, ¿verdad? Cuando se tiene uno que sentar. Cantidad de mesas, ¿verdad? También el área tiene que estar involucrada también a la comodidad de las personas que lleguen en el sentido de un restaurante, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que ver. Si el día de mañana ustedes van a llegar a ser gerentes de un área de consumo masivo de alimentos, ustedes tienen que tener estas habilidades de conocer el espacio a este nivel, ¿me entienden? O sea, tienen que considerar que todos los aspectos que están ustedes tomando en consideración para el área donde se va a trabajar, cumplan con los mínimos requisitos de algún tema que ustedes conozcan. Eso en planta, ¿verdad? Métodos probabilísticos, o sea, todo depende, ¿me entienden? O sea, vamos a tener que considerar
que esos conocimientos se apliquen en donde nos encontremos. Entonces, todo eso es muy importante, ¿verdad? La ubicación de las zonas. Por ejemplo, en este caso, en este esquema que están viendo ustedes, el movimiento del personal, el espacio donde yo requiero, donde va a pasar mi montacarga, ¿verdad? Si se fijan, el montacarga está prohibido que entre. Sin decirlo, lo están viendo, porque hay una reja. Pero si hay un espacio, este de aquí, donde se utiliza para entrar en en este caso, las aspas, y entran con el producto, con la tarima, con lo que yo llevo para que lo ocupe el operario que se encuentra acá, por ejemplo. ¿Ya? Cajas que se encuentran en lugares que no correspondan, ¿verdad? Acá hay una tarima también que no corresponde, acá hay otra que posiblemente sí sirva, pero hay que saber si tiene funcionamiento. Aquí está el montacarga, posiblemente es igual que el de acá. Entonces, todo tiene que ser, como decía el Chapulín, fríamente calculado, en el sentido de que el movimiento, tanto la manipulación automatizada de los equipos como el personal, sea adaptado al movimiento del lugar donde se va a llevar a cabo el movimiento de la instalación, de la distribución de los equipos y máquinas que tenemos. ¿Ok? Hay que tener su claridad. Un detalle aquí siempre tomo en consideración. Cuando ustedes vayan a una planta e ingresen personal nuevo por primera vez, enséñenle todos los dolores de cabeza que ocurren en el lugar. Mira, aquí hay un accidente, aquí ha habido otro punto de errores, de problemas, etcétera. Toma nota de eso, ¿ok? Tiene que haber señalización, recuerden también, eso es muy importante a la hora de generar un layout, principalmente se colocan por medio de colores, ya lo van a ver ustedes, el tema de el movimiento de las personas, ¿ok? O de las máquinas, ¿ya? Obviamente, donde se mueva la máquina, donde se mueva el personal, tiene que tener una estructura diferente. Por eso que muchas empresas, por ejemplo, la cantera, me consta, uno no puede entrar desde la entrada de la empresa, que es calle, ¿me entienden? Está la calle, está el portón de la empresa, no puede entrar sin aditamentos de seguridad salud ocupacional, desde zapatos de seguridad, casco y el protector, ¿verdad? Que sin ese protector no puede entrar incluso, o sea, que diga, ahí lo tengo, póngaselo, te dice. Póngaselo antes de entrar. Entonces, como les digo, todo tiene mucho que ver qué es lo que hacemos dentro de la organización. ¿Ok? En una oficina, muchas veces nosotros lo vemos lo más simplista posible. ¿Ok? Para nosotros una oficina no es algo de alto riesgo, no es algo complicado, y no sé si ustedes ven algo raro en este layout, si me pudieran decir. ¿Ven algo raro? Exactamente. El vehículo. Así es. Hay un pequeñito carrito. La pregunta del millón, ¿qué está haciendo ese carro ahí? Hay empresas, por ejemplo, en marketing, que hacen ese tipo de situaciones cuando es una empresa que genera productos para vehículos, por ejemplo. Entonces, la empresa dice, mira, meten un vehículo aquí porque es el que vamos a comenzar a utilizar para que la gente cuando entre, mis marketineros, ¿verdad? Lo vean y que sean creativos. ¿Ya? Entonces, yo incluso cuando vi este layout, yo dije, a ver qué pasó, un error. Pero no, eso lo que está pasando aquí es esto, que en este ejemplo es algo que va adaptado al mismo layout. O sea, es como una pared mapa, así se lo voy a poner. Entonces, es importante que nosotros no lo veamos no siempre como un error, sino que hay un objetivo, hay un motivo por el cual existe este layout o existe ese elemento dentro de mi layout, por lo cual yo voy a buscar la manera de adaptarme pues a lo que se está representando. ¿Ok? Lo importante aquí termina siendo la estructura, la ubicación de las cosas, ¿verdad? Porque están ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene mucho que ver con todo ese tema de organización. Incluso hay algunos que me dicen en este ejemplo, mi ingeniero me dice, ¿y esto que está aquí, por qué han dejado esta pared aquí? ¿Cuál es el objetivo? Es que es un marketing. No. Hay unas cosas que sí son errores, ¿ya?
¿verdad? Hay unas que son errores, otras que no. Entonces, indeterminadamente, muchas veces el layout me puede mostrar los errores y yo verlo como algo natural, como, normal, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Sino que llega a ser algo más complejo en cierta manera, ¿me entiendes? Y eso es lo más importante con el determinar este tipo de situaciones en el tema de los layouts que se van a ir presentando. Ese está en modo 3/4, en la posición, el ángulo, 3/4, y es un layout renderizado, en este caso, por medio de Blender. De ustedes han de conocer Blender, hay una película que se ha ganado el Oscar de animación este año porque ocupó Blender, que es una aplicación gratuita. Ustedes pueden ocupar Blender, lo pueden descargar y ponerlo. Tiene que tener cierta velocidad, por lo menos los 16 gigas de RAM, su compu, para que se mueva bien, pues si no se va a trabar un poquito, como la mía, que es de 8. Entonces, pero le sirve para generar este tipo de, digamos así, elementos, pues. Entonces, eso termina siendo, uy, perdón, no, todavía no, falta. Luego tenemos lo que son las pérdidas más comunes en la producción cuando nosotros tomamos en consideración la distribución en planta. Es decir, la pregunta sería, ¿qué pasaría si yo no hago ningún tipo de ajuste en mi distribución? ¿Qué pasaría si con lo que tenemos actualmente, con eso trabajamos? Bueno, desperdicios de creatividad en los empleados, diseño y método de fabricación, trabajadores en espera, o sea, esperando a que termine una parte para llegar a hacer algo, fatiga a los trabajadores, fabricación excesiva, productos fallidos, transporte, y el stock significa el sobreinventariado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces por estar metiendo las piezas donde pueda tener espacio, no contabilicé ese tipo de producto y volví a hacer más. Y cuando vengo a ver, tengo el doble. Y este ya no me lo quiere el cliente. O imagínense que sea una producción fallida, o sea, con error. Ni una ni la otra va a querer el cliente. Yo me quedé con toda la basura. O sea, son cosas que ocurren, pues, en una organización. La distribución clásica para las plantas industriales. Vaya, en este caso, si vamos a pensar a nivel de una planta industrial, ¿verdad? Yo sé que aquí, por ejemplo, como ven ahí, es de partes y piezas de vehículos. Aquí no hay nada de eso, pero sí hay bastante similares en el sentido de la aplicabilidad de los tipos de distribución que se pueden utilizar en las plantas que tenemos acá en El Salvador. Dice aquí que existen diferentes tipos de distribución de planta para cada uno, o sea, para los diferentes que hay. De estas se crean matrices o estructuras orgánicas, tales como, aquí me voy a detener, cuando dicen orgánica significa que se van moviendo, se transforman, es algo viviente, eso cuando se habla de organismo. Ok, es decir que no es algo que quede estático, sino que de una manera u otra, aunque se vea así, se va a mover. ¿Me entienden? Entonces, eso hablando de una distribución en planta. Sería dinámico ¿Cuál en es? todo caso. Se vuelve dinámica, excelente, así es el detalle. Entonces, eso es parte, digamos, del contexto de la distribución con respecto a los movimientos que ésta cumple. ¿Ok? Y dentro de todo esto hay distribución por producto, proceso, posición fija, tecnología o grupo celular, y el chip como tipo de distribución que es justo a tiempo. O sea, hay un tipo de distribución industrial que se llama chip, ¿verdad? Que esto es lo que se busca, es que todas las actividades y movimientos sean sumamente ágiles y rápidas, según lo que se necesite en el mercado. Dentro de este proceso, dependiendo, ¿verdad? Veámoslo aquí en el detalle. Dice que dependiendo del producto, servicio y el proceso, se definen 3 tipos básicos de distribución. ¿Ok? Dice 3 tipos, ahí hay 4. Conste. El primero, viendo desde arriba, por producto. ¿Qué quiere decir? Que hay una alto volumen, hay un alto volumen y logro tener una producción para producto, pero la variedad es aquí es baja. ¿Ok? Es bastante baja. El volumen alto, la variedad es baja. O sea, no puedo hacer muchos cambios o no puedo hacer ningún cambio. Pero soy rápido. Veámonos a la que está abajo, por ubicación fija. Da a entender que no hay mucho movimiento. Así como estoy yo, si aquí estoy sentado en una sillita, yo me muevo para acá, agarro la caja, la mesa, la pieza, la reubico en este lugar, una y otra vez. Un ejemplo de una máquina de ese estilo. ¿Ok? ¿Ok?
Entonces, estoy posicionado fijo, no me puedo mover. Entonces, pero hay un pequeño problemita. El volumen es bajo. ¿Por qué? Porque sucede que este tipo de movimiento, por ser fijo, utiliza mucho sobrecalentamiento del equipo. Ya, las fricciones. Ya, imagínense estar un día completo moviéndome así. Hasta aquí en esta silla que tengo, se recalienta. ¿Verdad? Y ustedes pueden tocar las piezas, pero están calentitas. O sea, ya no se imaginan constantemente donde todo el día, ¿verdad? Todas las horas sin descanso. Entonces, ese es el pequeño detalle con esto. Y de igual manera, la variedad es bastante baja. Es la que menos se quiere ocupar, pero se utiliza. O sea, no quiere decir que por eso no la vamos a ocupar. Luego pasamos a lo que es la media, que es la familia de productos que, póngale que son diferentes tipos de productos. Por ejemplo, los PET. Los PET, no sé si la van a poder ver, una botellita plástica con un tapón. Estos son PET. Entonces, la producción, yo ya tengo generado el tipo de medida o diámetro que tengo acá y voy a cambiar de diámetro nada más. Va a ser el mismo color, va a ser el mismo tipo de tapón, pero el diámetro va a ser más pequeño. Es la única variación que hago, pero lo vuelvo familia. Entonces, familia 1, familia 2, familia 3, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy generando así. Y ahí se vuelve media. O sea, el volumen es regular y la variedad es regular. No se modifica mucho. Hay una variación. Y por último, por proceso. Ya que este termina siendo el que maneja el bajo volumen, ¿verdad? Hay un bajo volumen, pero existe al final una alta variedad. Es cuando tenemos una gran cantidad de productos con un mismo tipo de material. En el tema del plástico funciona bastante bien cuando, por ejemplo, son moldes lo que se van a ir cambiando y cada molde tiene una figura, pónganle, o una pieza de PET con los moldes de los que forman, entonces yo voy cambiando a diferentes moldes. Entonces se vuelve alto en ese. Bueno, chicos, ya me tardé, ya le quité 3 minutos ahorita casi. Vamos a pasar a nuestro receso y vamos a iniciar a las 6:50. Uy, permítanme, creo que me pasé. Ah, no, hombre, todavía tenemos chance, no, hombre, perdón, yo me había equivocado. Mejor todavía. Es a las 6:45, y que se toque como que 2 semanas que no hemos hecho virtual, por ahí va la cosa. Ok, bueno, entonces esa sería la situación con respecto a este tipo de distribución y cómo se va aplicando dentro de los procesos. Ahora bien, vamos a explicar uno por uno. Distribución de posición fija. Dice que aquí habla de desplazamiento del hombre, máquina y materia prima hacia un lugar de producción. O sea, esos tres componentes o elementos los voy a llevar a un lugar donde se van a acoplar. ¿Ok? Esto se refiere cuando la producción se realiza colocando todos los insumos necesarios, ¿verdad? Junto con la mano de obra. Y son desplazados hacia el lugar donde se tendrá que elaborar el producto o el componente. Este es bien especial. Si se fijan en la gráfica anterior, decía que había bien bajo el volumen, porque es bien especial. Son productos altamente especiales. Por ejemplo, miren los factores. Espacio limitado. Los materiales cambian en las diferentes etapas del proceso. El volumen de los materiales también es dinámico. La imposibilidad de movimiento del producto. O sea, no se puede mover ese producto. Pues nos toca armarlo a donde se va a ocupar. Y por eso es que ustedes ven casi un Concorde ahí. Es un avión muy especial, ¿verdad? Que se requiere un armado en un lugar específico donde se va a llevar a cabo el uso del mismo, ¿verdad? De igual manera, ejemplos así más rápidos, tomando referencias adicionales, reparación o producción de un barco, productos de un puente, dice aquí, una cirugía, una carretera, la construcción o reparación de una casa, construcción de un edificio, etcétera, etcétera, son los similares de este tipo de distribución en posición fija. Ventajas y desventajas. Hay varias, aquí solo les voy a mencionar una y una. Ventaja, reducción en el manejo de las piezas grandes, ¿ok? Porque se hace algo más ágil, más rápido. Desventaja, necesidad, dice, de una inversión elevada en equipos específicos, como son productos bien especiales, son productos altamente caros. Ya un edificio no es barato, un avión tampoco, ni mucho menos reparar un barco, pues, para que tengan una idea. Este es un ejemplo un poco como que para que ustedes me digan, hoy sí entiendo y por fin lo explico bien. Acá ustedes están viendo cómo están construyendo un puente.
Y si se fijan alrededor, aparece equipo, materiales, transporte, mezclan, montan, soldan, pintan, mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y es para la generación de este tipo de producto que se genera en un lugar específico. Les voy a poner un video, ¿verdad? Para que ustedes tengan más claridad sobre este punto. Segundo nombre de esta. Esta dice aquí, las materias primas y equipos de un producto están ubicados en un único lugar, llamada también distribución de taller, de trabajo o distribución por función. En este se agrupan los equipos y las funciones similares por sus características funcionales, es decir, de acuerdo con las funciones que desempeñen, utilizando mucha mano de obra cualificada. ¿Okay? Factores involucrados en la parte de abajo, ¿verdad? Dice movimiento de materiales complejos, ruta flexible, cuello de botella en ciertas operaciones, alto nivel de inventarios, problemas de calidad escondidos, métodos de comunicación complejos, puestos de ubicación según orden establecido. Y un esquema o una idea de cómo se puede representar está aquí mismo, ¿verdad? En la parte como ustedes pueden observar, en donde se coloca el torno, fresadora, taladro, es un taller en este caso, y la ubicación y el movimiento según líneas, ¿ok? Ese es cómo se representa. Ejemplos de este tipo de distribución: torneado, soldadura, pintado, taller de reparación de automóviles, área de descanso, el McDonald's, producción de llantas, armado de partes y componentes eléctricos, hospitales, pediatría, cuidados intensivos, áreas establecidas en un supermercado, etcétera, etcétera. Es el más amplio, ¿de acuerdo? Ventajas y desventajas. Bueno, entre las ventajas está disminuye la cantidad de materia en proceso, ¿verdad? Porque se vuelve bien eficiente por cada una de las etapas. Y la desventaja, por ejemplo, la coordinación de los flujos de los materiales se complica al tiempo que se produce la ausencia de otro control visual. O sea, a la hora de estar ocupando la materia prima, cuando ya comienzo a reducir su cantidad, visualmente me doy cuenta, tengo que introducir más materia prima antes que se me acabe. Entonces, esa es la desventaja. No hay como les puedo decir yo, algo que me ayude a generar ese componente que me puede establecer. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de distribución? Aquí está el ejemplo de forma gráfica, lo más sencillamente posible, ¿verdad? Donde tenemos el almacén, sacamos del almacén la materia prima para los diferentes procesos. Los procesos se transforman, agregan, unifican, etcétera, etcétera, y los van pasando a las siguientes etapas, ¿verdad? Hay un video ejemplificado, todo lo que acabamos de estar viendo, para que ustedes lo tomen en consideración, y se lo voy a poner ahorita. Distribución por producto. Esta se llama línea de producción en cadena o serie. Los accesorios, máquinas, servicios, auxiliares son ubicados continuamente de tal modo que los procesos sean secuenciales. Paso 1, paso 2, paso 3. Bastante similar que el anterior, pero como dice en la parte de abajo, en lo que lo involucra, dice que agrupar en un departamento todas las operaciones necesarias para fabricar un producto o servicio. Todo es un mismo lugar prácticamente. En cambio, la otra es una línea de producción. Busca colocar cada actividad tan cerca como sea posible, ¿verdad? No todos los productos se pueden hacer eso, como en el caso de un vehículo consta. La distribución puede adoptar distintas formas dependiendo de cuál se adapte mejor, según la distribución que yo tengo en la planta. Así voy a ubicar las áreas o los espacios para poder hacer ese tipo de producto en el proceso que se generen. Ejemplos de ese tipo de producción: pequeños aparatos electrónicos como tostadoras, planchas, bastidores, aparatos mayores, lavadoras, refrigeradoras, cocinas, equipo electrónico, computadoras, equipos de disco compactos, automóviles mencionan, pero no son todos. Hay unos vehículos que son bastante grandes, no caberían en este proceso. Más que todo ahora, creo yo, con los tipos pick-up. El botellado de gaseosa, el montaje de automóviles, enlatado de conserva, etcétera, etcétera. Ventajas: menor retraso de fabricación al seguir rutas mecánicas directas, ¿verdad? No hay tanto cambio de flujo. Y una desventaja puede ser menor flexibilidad en la ejecución de trabajo. Tareas no pueden asignarse a otros equipos. O sea, lo hace uno y lo finaliza. O sea, no puedo dejarlo a la mitad. Yo tengo que terminarlo de inicio a fin. Aquí les voy a presentar un video ejemplo de un tipo de distribución de productos. Lo que es la distribución híbrida o mixta, de distribución de tecnología, de grupos o celulares de fabricación, agrupa máquinas diferentes de centros de trabajo
para trabajar sobre productos que tienen formas y necesidades de procedimientos similares. Es por eso por lo que se parece al de proceso o de producto, los dos anteriores. Factores involucrados, bueno, reorganización del personal y maquinaria, se identifican las familias de productos que tengan características similares, se adecua a cambio de demanda o el diseño, se mueve en pequeñas cantidades distintas, cortas, todo en un solo lugar. ¿Ok? Ahí eso que se ve allá es como un ejemplo de qué es lo que se está queriendo decir con este tipo de distribución. Ejemplos de su aplicación, bueno, manufactura de circuitos impresos para computadora, empresas de confección, talleres especializados, etcétera, etcétera, con ese mismo nivel. Ventaja, el traslado de los materiales tiene un tiempo más corto y la desventaja, los productos se clasifican en grupos homogéneos desde el proceso, o sea, bien similares. Aquí tenemos un ejemplo, este es un ejemplo gráfico de lo que acabo de estar mencionando, pero les voy a presentar un video donde se está haciendo ese tipo de distribución. Pero de ejemplo, ¿verdad? En el tema de distribución, así como ven acá, este cuadro representa en cierta forma las características que se manejan en una distribución, ¿verdad? Y cómo el tipo de producto por proceso, grupo mixto o posición fija se va intercalando en la utilización. Si se dan cuenta, lo que es color verde es lo más positivo, que es por proceso, principalmente, ¿verdad? Es el que mejor se va evolucionando, pero todo va a depender del tipo de proceso que yo estoy manejando. Por ejemplo, si yo tengo un proceso que tiene que ver con producto, no puedo ocupar una distribución de proceso, ¿verdad? Entonces, necesariamente mi proceso ideal es el de producto, simplemente, ¿verdad? No puedo moverme. Que haciendo una comparativa entre todos, el ideal es el proceso, obvio, ¿verdad? Pero por tipo de producto, por la cadena de distribución que yo manejo, no puedo utilizarlo ni modo, ¿verdad? Tengo que adaptarme a lo que tengo, ¿verdad? Elección de distribución en planta, bueno, tenemos lo que es el proceso continuo, serie e intermitente, a que nos referimos al tipo de demanda que vamos a estar nosotros produciendo en nuestra distribución en planta, en nuestro proceso general, en donde yo puedo tener uno continuo, que es un proceso que no tiene ningún cambio, uno es serie, que va manejando ciertos cambios en el tiempo, y un intermitente, que significa que cambio de producto en cierto periodo de tiempo en el año, en los meses, etcétera, etcétera. Aquí hay una técnica, dice, que ayuda para la distribución en planta. Al encarar un proyecto de distribución en planta o departamento, deberá tenerse en cuenta 3 funciones principales o fundamentales. Es decir, el flujo, espacio y la relación de actividades. Esos 3 puntos son los que tengo que considerar yo para poder determinar mi distribución en planta ideal. ¿Ok? Ahí donde yo puedo plasmar tamaño de lote, el flujo, carga unitaria, estrategia de manejo de materiales, disposición de edificio, etcétera, etcétera. En espacio, el tamaño de lote también puedo tomar en consideración, sistema de almacenamiento, tipo y tamaño de equipo de producción, tipo y tamaño de equipo de manejo de materiales, etcétera, etcétera. Y en la realización de actividades, el flujo de materiales e información, grado de contacto de la mano de obra, uso común de instalaciones y equipo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es importante saberlo, ¿verdad? Porque en base a esto yo puedo determinar qué tipo de flujo puedo aplicar en mi proceso productivo. Aquí estamos viendo el JIT, que es justo a tiempo. Cuando vean JIT, como palabra, eso significa just in time, como tipo de distribución, dice. Estos métodos de producción denominados como justo a tiempo, just in time, tiene como propósito procesar de forma continua, ¿verdad? Sin interrumpir la producción. Las variables constantes de esta distribución son costo, calidad, servicio, flexibilidad e innovación. Vaya a depender de esas 5 palabras para poder determinar si me es aplicable este tipo de distribución en mi proceso productivo. Ahí tenemos ciertos factores que nos vamos a involucrar, como es reducción de distancia, incremento de flexibilidad, impacto de los empleados, reducción de espacio, entre otros factores. Ventajas, bueno, disminuye la inversión para mantener el inventario, no existen procesos aleatorios, aumento de la rotación de inventario y mejora de productividad global. Desventajas, se originan problemas de ruptura de stock o retrasos si no están correctamente planificados. Bueno,
cuando estoy gastando o reutilizando algún tipo de materia prima que no la logro sustituir en el tiempo. Aumenta el costo ocasionado por el cambio de proveedores también, entre otros. El ejemplo de Just in Time como tipo de distribución, pueden verlo acá. Este es un ejemplo bien sencillo. Los numerales que están en la parte de la gráfica son los que me dan secuencia. O sea, número 1, tomo tarjeta de tablero para producir. Proceso de proveedor, dice aquí. Número 2, devuelve los contenedores llenos con su tarjeta. Ahí se ve la grafiquita. Número 3, consume piezas de los contenedores llenos. Y número 4, devuelve los contenedores vacíos y las tarjetas al proceso. O sea, que se fijan, lo que se utiliza es lo que se está trabajando. ¿Ok? ¿Cómo podemos elegir la mejor alternativa en tema de distribución en planta? Dice aquí que se caracteriza por ser un proceso combinado entre volumen y producto, demandado y variedad de productos o partes producidas. Dependerá del entorno de la empresa, demanda y oferta del mercado y deseo de expansión de la empresa. Ok, o sea que no solamente pensamos de que esto va a nivel nada más productivo, sino que es en contexto a todo lo que la empresa quiere desarrollar. Ahí en la gráfica es bien similar que la anteriormente presentada, solo que este se está colocando en modo de barras y siempre se va aplicando a nivel del layout, a nivel de la formación de mi estructura, de mi distribución, ¿verdad? Hay por producto, ubicación fija, el mixto y el proceso, y siempre se contabiliza o se estima la cantidad a producir y la producción que se va generando a nivel de velocidad y tiempo. Tomar en cuenta que la distribución en planta, dice, una vez seleccionada la distribución a utilizar, hay que tener en cuenta realizar la distribución en planta con los siguientes espacios: almacén de materia prima, almacén de productos, puesto de verificación, puesto de trabajo, oficina y servicio. O sea que si yo hago un layout bien sencillo, mis bases son esas, ¿ok? Para que sea funcional. Usted me digan, ingeniero, ¿y los call centers cómo quedan? Obviamente no voy a agregar un área de almacén de producto terminado porque mi producto terminado es un servicio de llamada telefónica. Entonces, yo termino trabajando principalmente como una oficina y servicio. O sea, quito lo que no voy a utilizar para ese tipo de distribución en planta. Dentro de lo que es la distribución en planta, usted debe de saber de que se busca principalmente tener claro cómo identificar el tipo de distribución que debo de aplicar. Para esto existe un análisis PQ, P de producto, Q de cantidad a nivel inglés, ¿verdad? Determina el tipo de distribución adecuado para el proceso, ¿verdad? En este caso, ¿qué significa esto? Tengo A, B, C y D. Cada uno de ellos refleja una gráfica al lado derecho de su pantalla, viendo la pantalla de frente, en donde tengo distribución de posición fija, distribución de cadena, distribución de procesos, etcétera, etcétera. Y si se fijan, cada uno de ellos maneja una gráfica o se muestra diferente. No hay mucho parecido, más que todo quizá las dos últimas donde se ven la gráfica a lo largo, pero si hay una reducción. ¿De qué? De cantidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta grafiquita me muestra principalmente, y usted me dirá, ingeniero, ¿verdad? Que la distribución de proceso es la ideal. Es lo que hemos venido diciendo desde un inicio, pero de igual manera puedo decirles de que si mi proceso no lo puedo utilizar, tengo que irme por los otros, ¿verdad? Esa es una regla, o sea, no solo porque es más rápido tengo que ocuparlo, no es simple, no es tan simple, pues. Entonces, eso sería lo interesante con esta parte. En conclusión, los tipos de distribución de aquí, que es esencial determinar la ruta por la cual el producto fluya en un proceso específico desde la entrada del sistema de producción, así como la materia prima hasta su transformación como producto terminado. ¿Ok? Habiendo visto esta parte, prácticamente con eso terminamos en lo que son los tipos de distribución en planta que tenemos. El siguiente tema ya va involucrando las herramientas de calidad de apoyo para distribución en planta. Cuando yo le menciono apoyo, significa que me permiten o me ayudan en cierta manera a poder realizar mejoras, cambios o alguna redistribución en mi proceso por medio de dichas herramientas. No es tan necesario, ¿verdad?, que hagan ese cambio por completo, pero me ayudan a tener como un orden a la hora de ejecutar las actividades que tengo que generar. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿A qué nos referimos con herramientas de calidad para la distribución en planta? Pensando que ya venimos de calidad total, por ejemplo, y sabemos que existen herramientas que miden la calidad. Ahora bien,
Cuando yo pienso en distribución en planta, ¿cómo evalúo la calidad? ¿Cómo la determino? Y puedo ocupar diferentes herramientas, como anteriormente mencionaba, en calidad total, en donde podemos ocuparlas para poder generar mejoras en el proceso. Ahí tenemos una tormenta de ideas, lista de verificación, diagrama de flujo, indicador de gestión, el benchmarking, análisis costo-beneficio y teoría de colas. Muchos de ese tipo de herramientas me terminan dando datos, valores o alguna información que me permitirá identificar cuál distribución es la que más me conviene en cierta manera. De igual manera, cada una de estas herramientas que actualmente le mencionamos, se hace una evaluación a cada una. Como pueden observar aquí, en la parte superior del cuadro, se observan que dicen aplicabilidad por herramienta. Es decir, qué se hace o qué se utiliza con esa herramienta y si es idónea para cierto punto. Por ejemplo, dice aquí, identifica, en este de aquí, identifica la identificación de las causas de un problema. ¿A quienes ayudan en esa situación con respecto al tipo de herramienta? A tormenta de ideas, lista de verificación, diagrama de flujo, gestión de indicadores de gestión y teoría de colas. ¿Y qué pasa con esta, ingeniero? Buena pregunta. Es decir, que con esa no nos ayudarían a identificar las causas. No aplica, ¿vale? Por eso, si se fijan, no existe esa información de tachos aquí, ¿verdad? Entonces, viendo esta lógica, se hace cierto análisis para allá, ¿verdad? ¿Cuáles nos van a ejecutar? Y determinamos nosotros cuál es la que nos conviene más o cuáles son las que nos conviene más. Si se fijan, podemos determinar, por ejemplo, la lista de verificación, indicadores de gestión como los principales, ¿ok? Son los que vamos a utilizar principalmente. Y si se fijan, cumplen todas las aplicaciones en la parte de arriba, ¿ok? ¿Verdad? Según su utilidad, ¿verdad? Según cómo se trabaja. Para el caso de tormentas de ideas, aquí les voy a plasmar cómo se va generando la tormenta de ideas, ¿verdad? O sea, aquí es un método de hace muchos años, donde fue creada en 1938 por Alex Faker Osborne, quien en su búsqueda de idear nuevas ideas y creatividad, descubrió una interacción entre un grupo no estructurado generaba más mejoras, más y mejores ideas que las otras personas. Entonces, él al identificar o evaluar esa situación dentro de una empresa, un lugar donde estaba él, dijo, mejor utilizo pensamientos disruptivos, diferentes, para que entre ellos hagan la lluvia de ideas. A todo esto, la lluvia de ideas maneja cierta metodología, ¿verdad? Donde uno va plasmando idea por idea y de esa idea pueden hacer otra y otra y otra, generando una gran lluvia de ideas en ese género. Existen formatos, ¿verdad? Hay una tarea incluso que ustedes me tienen que hacer en donde pueden utilizar este tipo de formato para realizar su lluvia de idea, en donde tenemos que tener bien claro la metodología. Toda la metodología debe quedar por medio de un formato físico que ya haya sido, o digital, físico-digital, colocando la información como la que se está plasmando acá. Esto nos permite evaluar, estudiar, digamos, qué tan validera es la opción o la idea que se plasmó para ese tipo de idea que se está pensando. ¿Ok? Lista de verificación. La lista de verificación es una herramienta realmente sencilla, económica y confiable para evaluar un producto, servicio o proceso. Consiste en una lista de frases, preguntas o afirmaciones, las cuales son contrastadas con criterios de mi pensamiento y conocimiento. Proceso y características de un producto o servicio, etapas de un proceso, normativa legal, entre otros de esos conocimientos. Y se determina si estos criterios se cumplen o no con o sin observaciones. Ahí vienen aspectos importantes en la lista de verificación y en la parte de abajo mencionamos que debe haber un líder, auditor, para apoyar la iniciativa, de realizar una revisión documental de manuales, políticas, procedimientos, realizar un checklist para cada proceso a ser revisado y establecer preguntas poderosas que ayuden a la reflexión y a determinar la mejora en los procesos. Este es el formato que se puede llegar a ocupar para la realización de una lista de verificación, ¿verdad?
Como pueden ver, lleva ciertos tópicos en general para tomar en consideración y hay una parte de cumplimiento en la parte inferior del formato. Esta es una hoja grande en tamaño carta, ¿verdad? Entonces ahí solamente le he puesto 2 artículos, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden poner artículo 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así se va formando dicho formato. Diagrama de flujo, bueno, el diagrama de flujo es una representación gráfica del flujo o de la secuencia real de las tareas o sucesos que se producen dentro de un área específica. Este puede ser elaborado a un nivel superior, mostrando solo los elementos principales de los procesos para la presentación de un servicio con el fin de identificar los puntos críticos. Puede aplicarse en identificar las interacciones entre los procesos, representar las diferentes etapas del mismo, identificar la oportunidad de mejora, preparar planes de seguimiento y medición de variables críticas en los procesos. ¿Qué características maneja? Bueno, capacidad de comunicación, enfoque en la presentación clara de los procesos y fácil de realización. Se requiere para su utilización diferentes tipos de elementos, como los que ven en pantalla, o simbología, que me van a ayudar de forma más preciso y más específico cómo diagramar este tipo de diagramas. Existe un paso a paso como parte de una metodología, ¿verdad? No todo es al azar, no todo es esto pongo como que yo quiero, sino que existe un método. Hay que tomarlo en consideración para su utilización y aplicación. Y este puede ser un formato ejemplo donde tenemos las actividades generales del proceso a mano izquierda, viendo la pantalla enfrente, y en la parte superior están todos los departamentos que yo requiero para fabricar mi producto. Dentro de esos procesos, las actividades las voy a diagramar como la secuencia que están viendo en esta parte ustedes. ¿Ok? Solo que aquí le pusiera actividad tal, actividad tal, actividad. Aquí no lo he puesto como ejemplo, pero así se va construyendo cada una de las etapas hasta llegar al fin o conclusión del proceso que se está evaluando en este caso. Ese es un ejemplo, ¿verdad? El diagrama de proceso, dice formato de presentación número 2, en donde tienen que darse cuenta que para la presentación se ubican ciertos números. Estos números me representan, digamos, un inicio y un fin para irlos uniendo sin hacerle esa actividad, sino que solo al verlo. Yo sé que, por ejemplo, si aquí tengo el 2, significa que cuando llegue a este punto es que este llegó acá, por ejemplo, y de ahí estoy trabajando en el punto 2, finalizo y me voy a encontrar con el punto 1, punto 3, sería lo que lo ando buscando o como yo lo he construido. Obviamente se construye con números del 1 al 10, por ejemplo, o sea, de forma ordenada, de mayor a menor, o de letras del alfabeto. Va a depender cómo lo quiera presentar en el contexto de un diagrama de proceso. Este ya es un ejemplo un poquito más cercano, ¿verdad? Al formato de presentación 3, dice aquí, en donde, si se dan cuenta, somos más exquisitos para agregar información. O sea, se coloca información de los procesos para entender cómo funciona realmente, porque al inicio no tengo claro, pero ya con esta información yo puedo evaluar y debatir si lo logro identificar, entender cuál es el inicio, cuál es el final de dicho proceso, ¿verdad? Eso es importante, como acuérdense que eso nos va a servir para ordenarlo y para que la distribución de planta tenga un inicio y un final de forma adecuada. No pensarlo todo como en el momento. Hey, anda a hacer esta distribución de planta, ok, ya voy a llegar a ayudarte. No, tengo que tener detalladamente cómo va a funcionar el proceso, ¿verdad? Indicadores de gestión. Ok, hay una base fundamental para los indicadores de gestión en donde se menciona esta pequeña frase que dice, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Qué significa este factor y en qué incurre? Bueno, principalmente incurre en que un indicador de gestión me permite de forma cuantitativa identificar ciertos tópicos, aspectos de un proceso productivo que estoy evaluando. ¿Qué quiero decir? Por medio de números yo puedo identificar cómo me encuentro, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, etcétera, etcétera. Como dice aquí, es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al resultado en la empresa de los productos
y presentación de los servicios, generados por un proceso que cubre tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del resultado. Consideraciones, dicen. Debe responder principalmente a las acciones desarrolladas por el proceso en vez de los factores externos. Indicadores deben de ser comparables a través de las actividades y unidades. El indicador debe estar orientado a procesos de productos y resultados esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que mi indicador de gestión sí me dé información que valga la pena. Yo puedo tener 1000 indicadores, ¿verdad?, de gestión y estar evaluándolo todos los días, pero si no tiene nada que ver con mi proceso o no logro hacer un match entre ese indicador y mi proceso, estoy perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Me estoy desgastando y por ese motivo ya no podía seguir con ese desarrollo. Al final se considera que todo esto termina siendo una señal en donde nosotros tenemos que determinar si vamos a continuar, esperar o parar en el tiempo. ¿Qué proporciona un indicador de gestión? Muestra y utiliza variables que permiten observar aspectos de una situación y sus proyecciones. Por ejemplo, en un gráfico como este, ustedes pueden evaluar principalmente el tiempo de espera, la distancia de recorrido, el volumen o cantidad que se pueden utilizar en el proceso, alguna deficiencia por un conteo, por ejemplo, en el tema de productos generados, etcétera, etcétera, que no me dejan claro cómo debo de trabajar y qué funciones debo de construir. ¿Cuál es la finalidad de los indicadores de gestión? Bueno, lograr un objetivo, número 1. Número 2, monitorear procesos. Aquí donde aparece lo que son la limitante superior y limitante inferior, donde yo tengo que identificar cómo el proceso está siendo equilibrado o se me va para un lado o para el otro. O sea, ahí tengo que tratar la manera de manejar la parte neutral. Por eso está en rojo los 3 puntitos que ven ustedes, porque estamos hablando de superior, inferior y neutral, que es la parte media, ¿verdad?, que termina siendo esta, la cual también la utilizamos muy seguido en el tema de distribuciones que se hacen continuamente o procesos bien continuos. La misma variable de indicadores nos menciona la parte cualitativa y cuantitativa. Ustedes me van a preguntar, bueno, ingeniero, la parte cualitativa, ¿qué puede ser? Cuando nosotros determinamos aspectos como grande, pequeño, malo, bueno, mucho, poco, etcétera, etcétera, que son cualidades, visualmente hablando. Y cuando es una cuantitativa, estamos hablando de números, ¿verdad? Porcentaje, unidad, dinero, horas, minutos, kilos, etcétera, ¿verdad? Y esto me sirve para poder saber cómo voy a contrastar con los otros términos que voy a utilizar en mi distribución de planta. Y aquí aparecen los niveles del indicador de gestión, en donde están tácticos, estratégicos y operativos. Aquí tienen que considerar que en un indicador de gestión maneja aspectos como costo, producto, recursos y resultados. Todo ello me lleva a algo llamado efectividad. ¿Qué es eso? Es cómo yo aseguro la calidad de mi proceso productivo hasta un nivel lo más alto posible. Y eso me es generado por lo anteriormente mencionado por medio de la economía, la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Y todo eso me va a llevar a una eficiencia al final, ¿verdad? De igual manera, los indicadores de gestión, según su tipología, ¿verdad?, el tiempo y medición, se puede clasificar como lo ven en pantalla, donde tenemos la parte económica, eficacia, eficiencia y efectividad, y como cada uno de ellos me puede generar algún aspecto de contexto, recurso, objetivo, como lo queramos llamar, para poder buscar una rentabilidad y liquidez, cobertura y cumplimiento de metas, costos de operaciones y no calidad y satisfacción y calidad en los servicios. O sea, una distribución en planta en general siempre me tiene que traer algo de lo que anteriormente mencioné, siempre, ¿verdad? Para bien o para mal. En mucho o en poco, no importa, pero eso es la eficiencia. O sea, ¿de qué motivo o por qué voy a tener que hacer un cambio en mi distribución de plantas si no voy a ganar absolutamente nada? Tengo que ganar algo, tengo que tener bien claro cómo la distribución que yo voy a adoptar me va a servir en mi proceso productivo. De igual manera, los indicadores de gestión, según la perspectiva, o sea, según mi punto de vista, lo que yo ando buscando, se pueden evaluar en base a financiera, cliente y mercado, procesos internos de aprendizaje y crecimiento.
O sea, ese es lo que nos está diciendo aquí en pocas palabras es, mira, ocupa algún indicador de gestión porque de igual manera te va a ayudar a ser eficiente o a tener una mejor, una mejor área de finanzas. Pues, o sea, todo tiene mucho que ver en esa parte de lógica. Para crear indicadores, te deben de preguntar, ¿qué es importante medir? ¿Conoces el factor clave de éxito de tu proceso? ¿Has identificado puntos de mejora en los procesos? Por ejemplo, dice aquí, ¿qué vamos a lograr? ¿Cómo se va a lograr? O sea, dependiendo de la pregunta que yo tenga, yo tengo que establecer a dónde voy a ir buscando yo mi nicho de mercado, qué es lo que deseo desarrollar en mi proceso productivo o en donde yo quiero hacer una distribución. ¿En qué me va a beneficiar? Y los indicadores de gestión existen un paso a paso para su generación, en donde tenemos punto 1, identificación del proceso o sistema a medir, conocer el desempeño, identificar el objetivo que se quiere medir, cuál es el objetivo que se medirá, identificar el indicador asociado al objetivo que se plantea estableciendo nombre, fórmula, clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto me va a llevar a mí, en cierta manera, a poder identificar o tener claro cuál va a ser mi indicador que me va a ayudar a mí a poder seguir adelante en el proceso que estoy evaluando. De igual manera, hay una metodología para la implementación en donde se plantea primeramente los objetivos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es esta parte de acá. Objetivo, el factor de clave de éxito, definir indicadores, el rango de gestión, cómo medir, asignar recursos, tomar datos y validar. ¿Todo eso para qué? Para mantener y mejorar el qué, la distribución en planta que voy a seleccionar o lo que tengo actualmente como distribución. ¿Cómo implementar los indicadores establecidos? Es por medio de los 8 puntos que acabo de estar viendo acá. Y de igual manera existen tipos de indicadores de gestión tales que me van a ayudar a ser efectivos, ¿verdad? Tenemos la eficacia, productividad y eficiencia, ¿verdad? Que están acá. Y lo van a poder ver. Esto está aquí. Y cada uno contribuye con algún aspecto de mejora en el proceso que voy a tener yo actualmente para evaluarlo. La suma de todo eso me va a ayudar a ser más efectivo, en este caso, con los procesos que voy a generar. ¿Ok? Atributos de la indicadores de gestión. Bueno, ser utilizado por cualquier persona, ¿verdad? Mantener la relación de lo que se está midiendo, poder compararse con otros periódicamente, debe ser adecuado para la toma de decisiones, se presenta por la fórmula numérica, contar con información veraz, utilizarse como un control, permanecer en el tiempo y ser más conveniente a lo largo del tiempo. Eso es lo más importante con esa parte y es fundamental que ustedes vayan ocupando ese tipo de herramientas, no solamente para el tema de distribución en planta. Un ejemplo de indicador de indicadores, no digo, esto debe ser, dice, orientado al proceso que se debe de medir, es decir, esto puede ser ventas, inventario de electromovimiento, crecimiento de ventas, reducción de costo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hay una gran cantidad de motivos por los cuales yo puedo aplicar este tipo de indicadores, pero independientemente de qué es lo que ando buscando, siempre es importante, siempre se debe de ocupar y no importa el proceso que se está midiendo. ¿Qué debe llevar la ficha técnica para el indicador de gestión? Bueno, el nombre del indicador, según lo que consideren ustedes. Origen de los datos, quién y cómo lo darán, expresión matemática, la fórmula, definir una unidad medida, peso, tamaño, tiempo, umbral o porcentaje a ser evaluado del alcance. Ahí hablamos de porcentaje, un 10, 20, 30%. Tendencia en los datos máximo o mínimo, frecuencia en la recolección para la actualización de datos, responsable o encargado de indicadores, meta establecidos deseables y gráficos estadísticos para controlar, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con los indicadores de gestión, ¿verdad? Son importantes, claro que sí. Me ayudan mucho para poder conocer mi proceso, cómo yo me encuentro, en dónde puedo yo llegar a estar y qué puedo mejorar. De igual manera, este tipo de indicadores también utiliza lo que son gráficos, ¿verdad? ¿Para qué? Para representar de una manera más fácil, sencilla y rápida cada uno de los datos que voy a tener que obtener de los procesos. Como pueden ver ustedes, no es lo mismo ver un número que ver algo como esto que me hace identificar un proceso con otro o ciertas actividades que estoy midiendo al mismo tiempo y que me están ayudando a poder, digamos, evaluar, contener, etcétera, etcétera. De igual manera, hay métodos que me van a servir a mí para poder evaluar
¿verdad? Por ejemplo, los controles visuales, que es esto que están viendo en pantalla, en donde puedo monitorear por medio de base de datos, digamos, actualizables en el tiempo, y como esta me puede ayudar en desarrollar mejor mis métricas o mis indicadores de gestión para el ver si me cumple o no la distribución en planta que es seleccionar. Hay un video a continuación que nos va a ayudar a ilustrar esta parte. Bueno, como logrado ver en este caso, esto que se está presentando me permite identificar cómo me encuentro actualmente solamente al ver los números. Es un dashboard, que es lo que están viendo en pantalla. Hay reuniones de 15 minutos, como lo que vieron en el video. Llevar planes de acción ante problemáticas, reconocer qué ocasiona y hay que permanecer la mejora de indicadores. Indicador que no se vea, se elimina, o no ayuda, se debe eliminar, ¿verdad? Esa es parte de las condiciones que se deben de considerar en ese tipo de